Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Geovida Televisión. Iguana ciclura ricor. Especie endémica regional. Solo habita en la reserva de la biosfera Jaragua Bauruco en Riquillo. Su población es de 2.000 a 4.000 individuos. Su estatus es de peligro crítico de extinción. Volvemos con su espacio, Geovida Televisión. Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Geovida Televisión. Queremos darle gracias a Dios por permitirnos llegar hasta sus hogares y a todas aquellas personas e instituciones que hacen que este programa sea una realidad. Bueno, un saludo muy caluroso a todos los amigos y hermanos que nos ven a través de el Canal del Sol y también a través del sistema de satélite Panansat Canal Virtual 1 a todo Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y Europa. El día de hoy tenemos temas muy interesantes que tratar y queremos recordarle a los amigos televidentes que concluyó la temporada ciclónica el 30 de noviembre y le damos gracias a Dios que República Dominicana no ocurrieron catástrofes mayores por una temporada que fue muy activa en el área del Caribe y le damos gracias a Dios que pudimos salir una vez más airoso de muchas cosas. Bueno, el día de hoy tenemos temas muy importantes como son el tema en la primera sesión de los días ambientales y también vamos a hablar sobre la extinción del rinoceronte negro en África y también el anuncio de la extinción de la jutillita de la tierra allá en Cuba. También para los otros temas tenemos por aquí al doctor José Núñez, quien nos va a traer unos temas muy interesantes sobre el proyecto de Solenodonte, o sea, los últimos sobrevivientes, que está él a cargo como gerente de campo de eso. Y también continuaremos con ese tema en la reserva de la biosfera Jaragua Bauruco en Riquillo. Buenos días, José. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú cómo te sientes? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Muy bueno. Nosotros queremos decirle a los amigos televidentes que José Núñez, que es biólogo, pero ya tiene un doctorado en economía tropical de la Universidad de Oxford. Ecología tropical, perdón. De ecología tropical. Así mismo. Exacto. Y es gerente de campo del proyecto Los Últimos Sobrevivientes. Correcto. Sí. Dime, ¿cómo va todo? Pues muy bien. El proyecto es una colaboración entre 4 organizaciones, 2 de aquí de la República Dominicana y 2 del Reino Unido. Y llevamos trabajando aquí en la República Dominicana 2 años y verdaderamente ha sido un éxito en términos de lo que hemos hecho en ese tiempo. En términos de la investigación, de incrementar el conocimiento de estas 2 especies, que es el solenodonte de la española y la jutilla de la española. Y sí, bueno, ya digo, es una colaboración con la Sociedad Ornitológica de la Española, con el Zoológico Nacional de la República Dominicana, Durrell Wildlife Conservation Trust del Reino Unido y también el Zoológico de Londres del Reino Unido. Y gracias a unos fondos que nos han dado el Darwin Initiative del Reino Unido, hemos podido estudiar estas 2 especies a nivel nacional, pero principalmente mucho de nuestro trabajo ha sido en Sierra Bauruco y el Parque Jaragua, que seguro que vamos a hablar después un poquito de eso. Sí, vamos a hablar un poquito y para que tú veas, nosotros podemos asociar ese proyecto que es tan importante y cuando nosotros vemos informaciones como son ya la declaración de la extinción del rinoceronte negro en África Oriental,
eso nos llena de preocupación, ya que en un tiempo donde tenemos una tecnología ya muy avanzada, donde están los equipos más grandes, ya especializados, muy avanzados, los estudios avanzados, vemos cómo una especie desaparece. Sí. Entonces eso nos llena de preocupación, que el rinoceronte negro de África, que ha sido ya declarado oficialmente por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, ya extinto. Es muy triste y es una de las señales que tenemos para que nos motive a conseguir la conservación de otras especies. Porque Sí. esa especie del rinoceronte negro era una especie emblemática de África. Y muchos de los problemas que llegó a causar la extinción del rinoceronte negro son los mismos problemas que tenemos con la conservación en otras partes del mundo. Es decir, el abuso de la naturaleza o el demasiado uso de la naturaleza. Exacto. Y bueno, con el rinoceronte también tenía el problema particular del valor del cuerno del rinoceronte. Eso quizá fue la cosa que más impactó a la conservación de esa especie. Exacto. Pero es muy triste ver que una especie como el rinoceronte negro haya desaparecido y que nuestros hijos y nietos nunca lleguen a ver. Exacto. Es lo que debemos prevenir con Zoonte y Jutía y con tantas especies que hay en la República Dominicana. Sí, bueno, y también, pero ahora se nos acerca un poquito más, por ejemplo, a nosotros, que vemos la información del caso de las jutiitas de la tierra en Cuba. Pues, un país, podemos decir, que se ha caracterizado por tener buenos profesionales, buenos científicos, muy preocupados por la conservación de las especies que quedan allá en Cuba. Entonces ahora nos llega esta información que esta jutiita que estaba localizada en el Cayo de San Felipe, al sur del Pinal del Río, entonces se cree que está desaparecida ya. Sí, absolutamente. Hay más de 50 años, me parece, desde que se han visto cualquier huella para esta especie. Así que aún hay una pequeña, pero muy pequeña posibilidad que haya alguna población en algunos locales pequeñitos, pero creo que va a ser muy difícil. Muy difícil. Si ha sobrevivido, es una población muy pequeña. Okay. Si no está extinta, está a punto de ser extinta. Y verdaderamente tiene mucha razón, es decir, en Cuba hay un esfuerzo muy grande para la conservación, hay muchos profesionales, biólogos, ecólogos, conservacionistas, y aún con todo ese esfuerzo ha desaparecido una especie como la jutia de la tierra. Exacto. Creo que el problema principal ahí ha sido, bueno, primero las especies introducidas invasoras, los ratones, los gatos. La otra ha sido que la gente, bueno, hay una especie de jutía, seguro que ya la conocen, en Cuba, que se caza y se come, es decir, es una especie... La jutía conga. La jutía conga, exactamente. Exacto, que es la más grande. La más grande de las que sobreviven hasta hoy en día. Sí, exacto. Pero quizá eso ha causado una cultura de cazar estos animales y parece que hay alguna evidencia de que la gente entraba a las islas en particular para cazar esta especie. Sí. Pero desde luego es muy triste ver que una especie como esta ha desaparecido para siempre. Y es una señal, es un aviso de lo que está pasando a nivel medioambiental en todas partes. Hablamos ahora mismo de África, ahora estamos hablando de Cuba, es decir, que poco a poco se está viendo un deterioro del medio ambiente. Y exacto. Yo como conservacionista, y usted como conservacionista también, exacto. muchas veces la gente nos pregunta, ¿por qué es tan importante salvar esta especie? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Eso es. Y verdaderamente mi respuesta, y no sé si usted está de acuerdo, pero me imagino que sí, es que esto es un aviso. Es decir, lo que estamos haciendo en el medio ambiente nos va a impactar a nosotros también. Si perdemos los bosques de los cuales dependen estas especies, nuestros ríos se van a secar, nuestra tierra va a desaparecer, nuestra capacidad de tener agricultura se va reduciendo poco a poco. Es decir, es una alarma. Es una alarma, sí, una alarma que está llegando muy cerca de nosotros. Y nosotros estuvimos en el pasado también una especie de jutiita, que tuvimos la Brotomi contratus y la Boratus, fueron especies pequeñitas, del tamaño de los ratones, bien pequeñas, que ya se extinguieron hace cerca de hace 500 años aproximadamente.
y como vemos ahora, está en Cuba, que era la más pequeña que quedaba en Cuba, que también desapareció. Ahora nos tenemos que ver nosotros en el espejo. Absolutamente. Absolutamente, sí. ¿Qué vamos a hacer con las especies que nosotros tenemos? Estudiar la ecología, qué impacto fue que hizo que estas especies hayan ido desapareciendo para que no se repita la historia. Absolutamente, sí. Porque nosotros, el crecimiento demográfico, la explotación indiscriminada de las tierras, el uso de plaguicidas, pesticidas, de veneno y todas esas cosas, ha venido a traer un impacto muy negativo a especies que son muy vulnerables. Sí. Sí, hay que encontrar un balance entre lo que necesitamos nosotros y lo que necesita la naturaleza. Y verdaderamente lo necesitamos los dos. Es decir, claro que hay que tener producción agrícola. Todos necesitamos comer y es necesario, pero hay que encontrar un balance entre eso y preservar la naturaleza también, porque eso es muy importante, no solo por lo que ya hemos mencionado, es decir, en términos de lo que nos da esa naturaleza, pero también en términos, hay muchos estudios que nos dicen que si la gente se encuentra dentro de la naturaleza, va a los bosques, la salud física y mental es mucho mejor. Es decir, si empezamos a deteriorar, a verdaderamente convertir la naturaleza que hay en esta maravillosa isla a un desierto que solo es agricultura, sería un deterioro para nosotros personalmente. Y económicamente, es decir, eso se ha establecido muchas veces. Sí, es cierto. Sí. Bueno, y una de las ventajas que nosotros tenemos, aunque tenemos menos especies que Cuba, en el caso de la jutía podemos hablar, también la ventaja que es que República Dominicana, o sea, la Hispaniola, es una isla casi montañosa totalmente, tiene pocos llanos, y posiblemente ese haya sido uno de las causas, o sea, de los motivos del por qué se han preservado algunas especies. Es la isla más con más variedad topográfica de todo el Caribe, eso es absolutamente verdad. La otra cosa es que la ventaja vamos a hablar de la República Dominicana antes de hablar de Haití, porque es una situación muy diferente, pero en la República Dominicana aún les queda mucho bosque, es decir, están empezando de un nivel bueno para preservar ese nivel, es decir, que no deteriore al nivel que está Haití, por ejemplo. Que está deforestado. Completamente. O casi completamente, le queda un poco de bosque, pero verdaderamente aquí es mejor empezar de ese punto, es decir, hay aún mucho bosque en la República Dominicana. Y creciendo, y que se proteja ese bosque. Exacto. Es decir, que no lleguemos... Porque yo veo que hay mucha reforestación, proyectos de reforestación aquí en la República Dominicana, y eso es una cosa muy buena. Exacto. Pero también hay que reconocer la importancia de los bosques primarios y preservarlos para que el futuro, es decir, que todas estas especies y el beneficio que nos traen esos bosques continúe el futuro. Eso es. Sí, no, y eso es, yo creo que, fíjate, eso es tan importante. La conservación de los pocos reductos de bosque primario que todavía nos quedan. Yo veo el ejemplo, por ejemplo, de la zona del Bajo Yuna. La zona del Bajo Yuna quedan muy pocos bosques de drago, que los bosques de drago fueron tan importantes para la conservación de muchas especies, sobre todo de icoteas, de especies, aves marinas y otras especies que quizás no conocimos. Entonces, la misma frontera agrícola ha ido automáticamente, se puede decir, eliminando muchas especies, pero ahora, como tú dices, si comenzamos desde aquí y tratamos de tenerle un respeto al medio ambiente, sobre todo también las autoridades, educar a los dominicanos de que no se debe introducir en áreas protegidas, de que los que son pudientes, que no toquen las áreas protegidas, que traten de respetarla, que no miren solamente las áreas protegidas con quererle sacar beneficio económico. Lo decimos por el caso tanto del este como el caso de Bahía de las Águilas, que tú sabes cómo se está, el caso del lago Enriquillo, que reclamó su tierra y mira cómo está. Entonces, yo creo que si seguimos ese horizonte de respetar las áreas protegidas, yo creo que se pueden conservar apenas las especies que quedan. Y muchas que quedan todavía por descubrir. Absolutamente, absolutamente. Aún hay esperanza de algunas de las especies que ha desaparecido, o pensamos que, que aparezcan algún día.
con los nesofontes, por ejemplo, había 3 especies de nesofontes que eran unos mamíferos pequeños. Sí. Que solo, bueno, existían en otras islas, pero había 3 especies que eran solo de la isla española. Hay la esperanza de que descubramos. ¿Y tú tienes esa esperanza? Porque eso yo lo tengo en el corazón también. Yo también, desde luego. Yo creo que estamos conectados. Tú sabes que cuando estuve en Cuba, yo conversé mucho con Silva. Tú sabes que es una leyenda, es una leyenda viviente. Y fíjate que me engranó cuando hablo de esto. Y él me dijo que en los años 50 aproximadamente, él estaba caminando por una llanura y se encontró con un campesino. Y el campesino le dijo, él le preguntó sobre la especie porque él andaba buscando solenodonte. Y él le dijo, bueno, yo vi una especie así que tenía un hociquito largo y tenía 3 pequeñitos. Pero oye esto, pero los 3 pequeñitos tenían su cola agarrada de la cola de la madre. Interesante. ¿A dónde uno se va automáticamente? Sí, claro. En nesofonte. Sí. ¿Por qué? Porque el solenodonte no lo hace. No. Entonces él dijo, pero ven acá, eso es un nesofonte. Pero que resulta que después, a los muchos años, él, o sea, por el trabajo no le permitió volver a ese lugar. Entonces, yo me transporto aquí y digo, bueno, pero ven acá, nosotros tenemos el Parque Jaragua. Hay zonas que son inexplorables en el Parque Jaragua. Si vemos la topografía desde el aire, fotografía aérea, vemos que hay zonas inaccesibles casi, se puede decir. Sí. Y digo yo, bueno, yo tengo esa esperanza. Digo, bueno, ¿y si aparece? Sería buenísimo, sería buenísimo. Yo también tengo esa esperanza y lo que he visto, no solo en los parques nacionales, sino que fuera de los parques nacionales. Yo acabo de venir de un viaje de campo en Cabra, y lo bueno que vi ahí es que la gente está respetando los bosques que están alrededor de los ríos. Es decir, solo son trozos pequeños, pero ahí hay bosques que se ve que nadie ha tocado. Bueno, algún palo tal, pero principalmente hay árboles grandes y está bastante bien conservado. Exactamente. Bueno. Así que siempre hay la esperanza. Bueno, hay la esperanza. Bueno, tú nos vas a disculpar un momento y ustedes, amigos televidentes, y vamos arriba a unos consejos de mucho interés. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Geovida Televisión. Iguana ciclura ricor. Especie endémica regional. Solo habita en la reserva de la biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Su población es de 2.000 a 4.000 individuos. Su estatus es de peligro crítico de extinción. Solenodonte, Solenodon paradoxus, especie endémica de la Hispaniola, en peligro de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Naturaleza, UICN. Es un mamífero que mide entre 28 y 33 centímetros de longitud. Es de hábitos nocturnos y se alimenta mayormente de insectos. Se encuentra principalmente en áreas protegidas, como las zonas núcleos de la Reserva de la Biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Su población se ha visto reducida en los últimos años debido a la pérdida, degradación, fragmentación de su hábitat y a la sustitución de la vegetación natural por pasto para la ganadería y al impacto de especies introducidas, como el perro y los cerdos. Desde hace más de 5 años, el Grupo Jaragua ha estudiado esta especie en la Reserva de la Biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo, donde ha identificado sus amenazas y a actores claves que tienen la relación con la especie. Ha estudiado la propiedad de la tierra, elaborado mapas de distribución y establecido su sistema de vigilancia y monitoreo. Conozcamos y conservemos a nuestro solenodonte.
Volvemos con su espacio, Geovida Televisión. Continuamos con su programa Geovida Televisión y continuamos con el doctor José Núñez hablando sobre este tema tan interesante de estas especies. Y yo quiero ahora, José, que tú a lo que vinimos, ¿verdad? Nos hables sobre el proyecto del cual tú estás dirigiendo en el campo. Sí, bueno, el proyecto de Sononte Jutía empezó hace 2 años y verdaderamente, primero quiero agradecer muchísimo el trabajo que hizo José Alberto Ottenwalder, el biólogo extraordinario dominicano que hizo el trabajo original de Sonodonte, para la especie de Sonodonte. Verdaderamente eso nos ha dado la base para lo que estamos haciendo ahora. Es decir, y lo que estamos haciendo ahora es que el proyecto, que es dirigido por la Sociedad Ornitológica de la Española, pero ya dije que una colaboración entre organizaciones y otros individuos y organizaciones que también nos han apoyado muchísimo con el proyecto. Nuestro objetivo es verdaderamente establecer cuál es la situación en términos de distribución actual para estas 2 especies, el sonodonte y la jutía, que son los 2 últimos mamíferos terrestres endémicos de la isla, endémicos que no los hay en ninguna otra parte. Ningún zoológico a nivel mundial tiene estas 2 especies, ningún otro país existen estas 2 especies. El proyecto se llama Los Últimos Sobrevivientes porque había muchos más mamíferos, que ya hemos hablado un poquito de eso, aquí en la isla. Había osos perezosos, había una especie de mono, por lo menos una. Había los mesofontes, y todos esos han desaparecido. Ahora quedan solo estas 2 especies. El sonodonte, que es una especie verdaderamente muy anciana. Se dice que el sonodonte probablemente anduvo con los dinosaurios, es decir, es un fósil viviente. Y la jutía, que también hay 3 especies de jutía a nivel del Caribe. Se puede discutir la taxonomía un poco, pero más o menos 3 especies de jutía. Y la jutía de la Española es la jutía más vieja en términos genéticos de todas las otras jutías. Es decir, son especies muy importantes, son especies que aún mucha gente no las conoce. El sonodonte, las 2 especies son nocturnas y entonces son difíciles de estudiar, y por eso creo que la mayoría de la gente no conoce las 2 especies. Aunque hay poblaciones cerca de las comunidades. Nuestro estudio es principalmente, ya dije, para la distribución de las 2 especies y también para averiguar cuál es la percepción de estas 2 especies. ¿Qué piensa la gente cuando la conocen? Si la reconocen como una especie especial o si la ven como una amenaza o como algo que hace daño, como una cosa dañina. O algo extraterrestre. Exactamente, sí, porque son raras para ver. Pero, y también otra parte muy importante del proyecto es la educación, es decir, de que más gente conozca lo que son el sonodonte y la jutía. Así que para mí es muy importante la promoción de estas 2 especies a nivel nacional y a nivel internacional, es decir, para que haya más interés, porque la mayoría de la gente, voy a decirlo de verdad, yo vengo de Europa, y ahí cuando piensan de la República Dominicana solo piensan de las playas y de las vacaciones. Playas, mujeres, toda esa cuestión. Así mismo es. Eso es. Pero aquí lo que hay es una diversidad biológica increíble. Extraordinaria. Es un tesoro de especies únicas. Yo estoy seguro que han hablado en otros programas de otras especies como los reptiles y los anfibios y el nivel de endémicos, que es más de 95-98% para esas especies. Yo creo que el sonodonte y la jutía pueden servir como 2 especies emblemáticas para salvar otras especies. Es decir, si salvamos los bosques de los cuales dependen el sonodonte y la jutía, vamos a salvar también las otras especies que dependen de esos bosques también. Y yo creo que es muy importante que trabajemos en conjunto, porque no solo somos nosotros que estamos haciendo como ya saben, el Grupo Jaragua ha hecho muchos años de estudio con el comportamiento del sonodonte y la jutía. Y la jutía, exacto. Y nosotros entre todos vamos a poder tener una estrategia
de conservación para estas dos especies, que está basada en información científica, información que se ha colectado de una manera estratégica para poder colaborar y trabajar y darle la información al Ministerio de Medio Ambiente para que se puedan hacer unas decisiones buenas para conservar las dos especies. Así que el proyecto es bastante muy completo. Muy completo. Hemos trabajado en muchas zonas diferentes, en Sierra Baruco, en Parque Jaragua, en Parque del Este, en Los Haitises, en Los Maquitas Puela. Wow. Lo bueno, las noticias buenas son que aún hay poblaciones de sononte y jutía en todos esos parques nacionales. Wow. Algunas poblaciones. Okay, exacto. Lo malo, vamos a decir, es que aún seguimos recibiendo reportes de muchos animales que lo matan los perros principalmente. Okay. Y también vemos que varía la percepción del sononte y la jutía en diferentes regiones del país. Es decir, el sononte en los haitises se percibe como una especie que hace daño a la agricultura, pero nosotros sabemos que es una especie que solo come insectos, invertebrados, lombrices, cien pies, y toda esa cosa. Exactamente. Y entonces no va a hacer daño a las cosechas. No. Pero entonces el programa de educación es muy importante en una área así como los haitises, vamos a decir. Con la jutía los problemas es principalmente la deforestación, porque depende completamente de los bosques. Pero sí, el proyecto es muy completo. Muy interesante. Seguro que ya saben de la página de web, que es losultimossobrevivientes.org, donde se puede encontrar mucha más información. Toda la información que nosotros obtenemos ponemos en la página de web. Es decir, hay los mapas donde hemos ido, que hemos encontrado, toda la información del proyecto. Muy interesante, ¿no? Que el público televidente está viendo ahí la página. Para que no tanto el público completo, sino también me gustaría que, como este programa llega a muchos estudiantes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, también que se interesen en este tema tan importante. Fíjate, José, ¿cómo tú ves en tiempo atrás, por ejemplo, en el caso de la jutía, sabemos muy bien que en Cuba hay una jutía que se la comen? Sí. ¿No es la que la jutía Congo, que es la más grande y tiene mucha carne, ya tú sabes, y la situación también? Sí. Aquí, antes, hay evidencia en los yacimientos arqueológicos que los aborígenes usaban su carne también, sí. De unas especies que ahora están extintas y también de la que existe hasta el momento. Entonces, en aquel tiempo ese era el peligro mayor, aunque posiblemente haya un equilibrio, haya habido un equilibrio, porque no solamente se comían la jutía, sino que también existieron otros. No sé si se comían el nesofonte, pero muy pocos restos se han encontrado de nesofonte en yacimientos arqueológicos, a pesar de que el nesofonte era muy pequeño. Sí. Pero la jutía en este caso de los osos, no sabemos si los aborígenes se lo comían, o si ya estaban casi extintos antes de ello venir, que se extinguieron los primeros 1000 años de venir el hombre aquí a la isla. Pero ahora el peligro mayor, tú acabas de mencionar los perros. Sí. Sí. ¿Qué otro peligro también pueden enfrentar las dos especies? Bueno, yo creo que los peligros verdaderamente varían de área en área, vamos a decir, así que la situación no es tan clara por ahora. Aún seguimos investigando eso, pero desde luego los perros para los sonodontes es la mayor razón por la que los sonodontes, es decir, los perros sueltos por las noches. Sí. En las montañas, en los bosques, matan los sonodontes. Eso hay récords desde que trabajó José Otto Moltra, sí, hasta hoy en día se oye muchas veces. Muchas veces, ¿sabes? La otra cosa que a mí me preocupa un poco, y no tengo, solo es una teoría y no tengo evidencia sólida para decir esto es lo que está pasando, pero también es el envenenamiento que se pone para una de las especies introducidas, el jurón, que hace mucho daño, sí, que quizás el sonodonte se come algunas veces el cebo con veneno y también hace daño, es decir, se muere el sonodonte mismo.
Eso yo creo que es otra de las amenazas para esta especie. La deforestación, que ya hemos mencionado, para la jutía, es devastadora. Y también si la presión entre la agricultura y el bosque que queda sigue incrementando, es posible que en el futuro lleguemos a tener un conflicto directo entre la jutía y la gente. Y la gente sabe. Es decir, yo lo veo eso, no veo una cosa, no es actual ahora mismo esa amenaza, pero para el futuro. Pero para el futuro se avecina eso. Y la otra cosa es que si llegan especies introducidas, otras especies introducidas al país, eso también podría ser, no solo en términos de impacto directo, pero si traen enfermedades, por ejemplo, con esa especie también puede ser un impacto. Así que hay que tener muy en cuenta de que las amenazas son variadas. Son variadas, y es bueno tener un programa de monitoreo, que yo sé que el Ministerio ahora mismo, el Ministerio de Medio Ambiente, están trabajando en cómo monitorear estas dos especies, para que nos dé el aviso de que algo está pasando con Solonta y jutía, con amenazas nuevas, vamos a decir. Así que sí, yo veo las amenazas bastante variadas. Ya mencioné los haitises, donde el solonte se ve como una especie dañina para la agricultura, que le hace daño a yautía principalmente. Esa percepción la hay que... Es un programa de educación. Verdaderamente. Sí. Y no, ya dije, las amenazas son muy variadas. Bueno, eso hay que seguir, por eso es que hay que seguir los estudios. Para que tú no vas a disculpar un momento, y ustedes, amigos televidentes, y vamos arriba a unos consejos de mucho interés. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Geovida Televisión. Iguana ciclura ricor. Especie endémica regional. Solo habita en la reserva de la biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Su población es de 2.000 a 4.000 individuos. Su estatus es de peligro crítico de extinción. La jutía, Plagiodontia aedium. Especie endémica de la Hispaniola, en peligro de extinción, según la lista roja de la Unión Internacional para la Naturaleza, UICN. Es un mamífero roedor que mide entre 30 y 40 centímetros de longitud. Es de hábitos nocturnos y se alimenta de material vegetal como hojas, corteza, raíces, tallos y frutos de árboles. Las poblaciones de jutía se encuentran mayormente en áreas protegidas, principalmente en la reserva de la biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Su población se ha visto reducida en los últimos años debido a la pérdida, degradación, fragmentación de su hábitat y a la sustitución de la vegetación natural por pasto para la ganadería. Desde hace más de 5 años, el Grupo Jaragua ha estudiado esta especie en la reserva de la biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo, donde ha identificado sus amenazas a actores claves que tienen relación con la especie. Ha estudiado la propiedad de la tierra, elaborado mapas de distribución y establecido su sistema de vigilancias y monitoreo. Conozcamos y conservemos nuestra jutía. Volvemos con su espacio, Geovida Televisión. Continuamos con su programa Geovida Televisión y ahora entramos en la sección de la reserva de la biosfera Jaragua, Bauruco, Enriquillo. Y continuamos con este tema tan interesante que nos ha traído por aquí el doctor José Núñez.
Bueno, José, este trabajo y sobre las amenazas, tanto sobre estas dos especies, y ha hecho mucho hincapié sobre todo en la jutía, que con el crecimiento de la frontera agrícola y también ganadera, que hace también bastante daño. Mucho. Nosotros vemos, por ejemplo, estas especies tienen depredadores naturales. Sí, desde luego que sí. La boa de la española, José Otomoro lo sugirió y yo pienso que tiene mucha razón, que la boa de la española, desde luego, por lo menos para los bebés del sonante de la jutía, es una amenaza, y yo creo para los adultos también. La otra especie que quizá también sea un depredador natural es la lechuza. Principalmente para las crías. Para los neonatos. Sí. Así que en términos de depredadores naturales, yo creo que esos son los dos depredadores principales para estas especies. Sí, pues se han visto merodeando la zona se ha visto en fotos de cámara trampa, se ha visto la lechuza, se ha visto la culebra, el perro, el cerdo también se ha visto, y los gatos también. No sé si se ha reportado sobre gatos los gatos mayormente se han hecho reportes, pero ya en el caso de la iguana, que los gatos son tremendos con las iguanas. Yo nunca he visto un reporte confirmado, pero igual que los reportes que ha hecho el Grupo Jaragua con la cámara trampas, es decir, que ven que los gatos andan por la entrada. Y nosotros hemos visto esto también, pero nunca hemos visto evidencia de decir, no, ha capturado. Exacto. ¿Cómo que dicen? Con la mano en la masa. Sí, exactamente. Nunca he visto eso. Así que, pero yo estoy bastante convencido de cuando los solontes andan por el bosque con los juveniles, que si viene un gato, absolutamente va a poder depredar a esos juveniles. Porque los juveniles cuando nacen son muy pequeños, 100 gramos, menos de 100 gramos, entre 50 y 100 gramos, según el trabajo de José Otomoro. Y cuando andan por el campo con los padres, cuando andan, no son mucho más grandes. Es decir, son de un tamaño, vamos a decir, como un ratón. Así que, desde luego, habría la posibilidad de que un gato pudiera comer esos. Entonces, por ejemplo, desde que se tiene de los datos que hizo, los estudios que hizo Tom Wander y otros, el mismo Rimoli, que hizo un trabajo muy bueno sobre los roedores extintos en la Hispaniola. Vemos que se han extinguido desde la venida de los europeos hasta ahora cerca de 17 especies que han desaparecido. Mucho por la rata negra, cuando fue introducida, que hizo un daño extraordinario. Entonces, nos quedan estas dos especies, ¿verdad? Hasta ahora, porque hay algo de por ahí, nadie sabe. Pero entonces, el peligro que están enfrentando ahora es tanto la agricultura, pero sobre las especies, posiblemente algunas especies introducidas. ¿Qué especie introducida puede incidir? Bueno, sabemos del mapache, por ejemplo, en la isla Catalina, que es una especie introducida, que por ahora no está en la isla principal. Pero desde luego que el mapache podría ser una especie que si llega a la isla podría ser increíblemente peligrosa para el sonante y la jutía. Y para muchas otras especies, porque el mapache es un mamífero que come de todo. Es decir, es un poco como el jurón, pero me parece que aún es más listo que el jurón. Es decir, esa es una de las especies que a mí me preocupa un poco, no solo por las dos especies que estamos estudiando nosotros, sino que en general. En general, exacto. Sería una especie devastadora, porque en Isla Catalina, ahora mismo, si vas a la Isla Catalina y estudias los bosques, una de las cosas que notas es la falta del canto de las aves, por ejemplo. Y eso es directamente el impacto que está teniendo la especie introducida. Así que sabemos de otras islas a nivel mundial donde las culebras introducidas también pueden hacer un daño que es increíble. Tremendo, espero que nadie introduzca una especie de culebra tropical aquí a la isla de la Española. Yo sé que hay
muchos esfuerzos para prevenir que eso ocurra. Exacto. Quería mencionar una cosa más, porque Sí. solo ahora que se me acuerda, en particular para Sierra Barruco, Enriquillo y Jaragua, es decir, para la Reserva de Biosfera, hay otra amenaza ahí que todos conocemos y también bueno, se ve mucho en los periódicos, y es lo de la deforestación para el carbón, por ejemplo. Sí. Que yo sé que el Grupo Jaragua no hace mucho reportó una área donde había iguana ricordi. Sí, que fue devastada, incluso hicimos un material y lo presentamos en la televisión. Absolutamente. Sí, sí. Absolutamente. Y hemos recibido amenazas. ¡Ay! Sí. Eso me sorprende, pero porque Sí. eso es... Pero esa es una de las situaciones que yo veo que también es una amenaza muy grande para Sí. la zona de la Jutía. Y creo que hay que encontrar la solución. La solución no es solo de la parte de decir, porque es muy fácil decir, no, hay que tener mucho más guardias, muchos guardaparques. Eso es parte de la solución. La otra solución es encontrar alternativas, porque la gente que está deforestando no lo está haciendo por gusto. Y mira, y tenemos el caso, por ejemplo, de Montepalma. Montepalma, el caso de que se ha presentado una situación con el lago Enriquillo, pero que resulta que al no hacerse los estudios correspondientes, entonces lo que se va a hacer es que para salvar algo, entonces se va a dañar una zona. Eso han deforestado inmensidad de tierra. En Montepalma, por ahí sabemos dónde está, que hay evidencia, eso le nos Jutía también. Sí, absolutamente. Y eso me han metido greda. La carretera lleva más de 25 kilómetros aproximadamente. Ya, sí. Para mí es que hay que integrar la idea de conservación en la idea de desarrollo. Esas dos cosas no son de separar. Es decir, cuando estamos hablando de desarrollo, del mejoramiento de la gente, hay que hablar de conservación también al mismo tiempo. Y eso yo tomo responsabilidad de que tenemos que integrarnos más como conservacionistas en lo que es el desarrollo de las comunidades. Lo que pasa es que, claro, como conservacionistas, yo voy a hablar por mi parte por lo menos, muchas veces lo veo como un tema que yo no conozco directamente. Así que nos tenemos que integrar con organizaciones, con el gobierno, para que trabajemos juntos en estos temas, para poder hacer decisiones mucho más efectivas. Sí. Porque, ya digo, la situación del carbón yo veo que es muy seria, que la deforestación esa tiene una amenaza muy, muy alta. Tremenda. Pero hay que encontrar las soluciones, y las soluciones no son simples. Es decir, no es de acusar a un grupo o a otro. Es decir, la solución es entre todos. Entre todos, exacto. Entre todos, y ahí tienen que imperar los principios básicos de conservación. Sí. Y un desarrollo sostenible, simple y llanamente. Mira, el caso de ahí de Montepalma y la quema de tumba y quema que están ahí al sur del lago Enriquillo, por Duvergé y esa zona, ya se ha ido tan lejos que parte de la comunidad se ha integrado. Sí. Oye, la tumba y quema. Sí. Pero ¿bajo qué? Bajo una publicidad que hicieron los depredadores como una fuente de que de la comunidad ganase un dinero. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué ocurre? Que entonces pone en peligro las especies. Y no solo eso, ese es el mensaje que yo quizá me gustaría poner más adelante, no es solo poner el peligro a las especies, están poniendo el peligro a poder tener una vida buena, los hijos y sus nietos, es decir, el futuro. El futuro, exacto. Absolutamente yo entiendo que hay que cada generación, cada individuo, vamos a decir, necesita lo básico para vivir, la comida, la vivienda, todo lo que necesitamos. Pero también hay que considerar que en el futuro va a haber otra generación que también va a necesitar esas cosas. Es decir, si desaparecen los bosques y las tierras y los ríos y todo lo que nos provee ese bosque, el futuro no va a ser bueno para la siguiente generación. Bueno, que nos veamos entonces en el espejo de Haití. Lo iba a decir, absolutamente. Sí, exactamente. Una situación desesperada y para mejorar... Volvemos a lo que hicimos antes, para mejorar de eso en adelante, es decir, para mejorar del punto donde está Haití ahora mismo, va a ser, es mucho más difícil de cómo está ahora. Yo sé que la Reserva de la Biosfera en general está en una situación, vamos a decir, bastante positiva en mis ojos. Es decir, no es
pero vemos, todos los que trabajamos en esta área, vemos las señas. Sí. Hay una expresión en inglés, la muerte por 1000 cortes, es decir, que no es que vengas y deforestes todo una vez. Tú vas cogiendo un poquito por allí y poco a poco va desapareciendo. Sí, es decir, que es muerte por 1000 Muerte cortes. Espero que haya un reconocimiento del peligro que es esto y que haya una movilización para poder prevenir que ocurra esto. Porque si nos movemos a los Haitíes y vemos cómo está el nivel de deforestación allí y que ha ocurrido, bueno, mucha gente dice que ha ocurrido muy rápido, pero verdaderamente mi impresión es que ha ocurrido poco a poco. Sí. Y el peligro, exactamente. Sí, y el peligro es que pase eso en la reserva de la biosfera y la diversidad que se pierde y el potencial que se pierde también para las generaciones del futuro. Para la generación del futuro. Es tremendo. Entonces, en síntesis, la población de Jutía y Solenodonte, en lo que ha podido ver a través de este proyecto tan interesante como tú la ves. Lo bueno es que tiene una distribución muy amplia, es decir, hay Jutía y Solenodonte en diferentes partes del país. O sea, lo que no se pensaba antes. Bueno, yo creo que el trabajo de José Ottenwald estableció que había una población bastante distribuida, pero hemos establecido que eso sigue siendo la verdad, aunque necesitamos hacer mucho más trabajo para acabar de establecer verdaderamente cuál es la situación. Okay. También estamos entendiendo un poquito más del comportamiento por el estudio que está haciendo el Grupo Jaragua y nosotros estamos haciendo un estudio también de cuánta área usa un Solenodonte y Jutía. Y eso también es muy importante establecerlo, porque con eso podemos decir que en las áreas donde hay agricultura, ¿cuánto bosque podemos dejar a un lado para que ellos puedan utilizar? Exactamente. Muy interesante. Yo veo la situación, te digo, que no... Yo no quiero decir es crítica, lo que veo que es mejor empezar de un punto donde estamos bien, que yo voy a decirlo muy claro, yo creo que el Solenodonte y la Jutía están en una situación relativamente positiva, pero tenemos que hacer los esfuerzos para que se mantenga así. Para que se mantenga mejor, es igual que decir a una persona, es mejor cuidarte para que no enfermes que empezar a curarte después de enfermo. Eso es verdad. La misma cosa con el Solenodonte y la Jutía. En la Reserva Biosfera hay una población muy buena de Solenodonte en diferentes partes de la reserva y de Jutía también. Si tuviera que decir, aunque no hemos hecho todo el análisis, cuál de las dos especies está más amenazada, yo diría que la Jutía. Porque la Jutía depende completamente de un bosque. Sí, completamente de los árboles, eso sí es verdad. Bueno, José, gracias por estar por aquí y yo espero que esta no sea la primera vez, sino que este programa está abierto para cuando tú necesites traer una información, tú nada más tienes que llamarme. Juan, tengo tal información, necesito ir a la televisión y esto está abierto. Muchísimas gracias. Para cualquier hora, cualquier tiempo. Geovida Televisión es un programa que fue diseñado y fue concebido para que todos los trabajos que se hagan en pro de la conservación del medio ambiente sea difundido a través de aquí. Así que te damos las gracias por estar por aquí, a ustedes amigos televidentes, gracias por estar ahí en sus asientos y lo esperamos la próxima semana en una nueva entrega de su programa Geovida Televisión. Muchas gracias.